Entonces, como les decía, tenemos que ir viendo la disponibilidad, el tipo de retos que vamos teniendo en este aspecto, ¿no? Dependiendo de cómo va evolucionando la empresa, dependiendo también si nosotros ya habíamos contemplado que íbamos a poder contratar personal y estarle pagando, o bien si no lo hicimos, pues comenzamos a darnos cuenta que entramos en un factor de crisis, ¿no? Las actividades de reclutamiento que hacen otras personas. Aquí hacemos una especie de análisis de lejitos y es parte de lo que vamos nosotros a comentar de lo que es la siguiente sesión, ¿no? De que tenemos que hacer un análisis externo, no solo de la situación, ¿no? Político, económica, social, de este tipo de factores externos que pueden influir en lo que viene siendo el reclutamiento de la empresa, sino también darnos cuenta, ¿no? Cómo es el proceso de reclutamiento en otras empresas, qué es lo que buscan. Hay empresas que incluso invierten dinero, no hacen inversión en sus actividades de reclutamiento, otras definitivamente tienen un proceso más sencillo, por ejemplo, ¿no? Debemos hacer un análisis de lo que viene siendo, pues, las ventas de la empresa, ¿no? El cubrimiento de metas, porque también de esto depende qué tanto podamos nosotros ir creciendo como empresa y tenemos que ir previendo si vamos a requerir más personal o todavía no, ¿no? Tenemos que ir haciendo un análisis también de lo que vienen siendo nuestras políticas y normas, ¿no? Porque también dentro de estas mismas podemos nosotros ir determinando ciertos perfiles de contratación, ¿no? Las políticas de promoción, esto pensando en que no siempre es necesario contratar personal, sino tenemos también la posibilidad de que nuestra misma gente, si ya lleva determinado tiempo en la empresa y ya tiene la experiencia y el conocimiento, es mejor que promuevas a esa persona porque ya conoce a la empresa a que tú estés contratando otro y lo estés capacitando. Entonces aquí debemos también dentro de lo que viene siendo un plan de reclutamiento, determinar cómo son las políticas y normas en cuanto a lo que vienen siendo la promoción interna, ¿no? Las políticas de compensación en este aspecto se refiere a lo que viene siendo si mi empleado, por ejemplo, cumplió turnos extra, ¿cómo lo voy a compensar? Si este empleado a lo mejor me apoyó en determinadas cosas, en determinadas actividades, ¿no? O crisis, si me estuvo apoyando, ¿cómo se lo voy a compensar? Aquí nosotros vamos a determinar también dependiendo, ¿no? De lo que viene siendo aspectos legales, aspectos corporativos, ¿no? Tengo que saber cómo le voy a dar sus vacaciones, cuánto aguinaldo le voy a tener que dar, si le voy a poder proporcionar algún tipo de bono, ¿no? Todo esto siempre apegado a lo que viene siendo las cuestiones fiscales, las cuestiones legales y también dentro de lo que vienen siendo las políticas corporativas, ¿no? Y tenemos que hacer un análisis sobre la situación, ¿no? Y las políticas de mi mismo personal, ¿no? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la comunicación interna, tiene que ver mucho también con el tipo de socialización que se está llevando dentro de la empresa, ¿sí? Tenemos que ir determinando para poder reclutar gente, sí, en determinado momento hay, recordarán un video que les había yo puesto de una película que tiene George Clooney, ¿no? En donde él trabaja dentro de una empresa en el Departamento de Recursos Humanos, pero él se encarga de algo muy particular. Él no contrata, él despide, ¿no? En este aspecto, cuando nosotros hacemos un análisis de la situación de mi personal, hay gente que es muy buena en lo que hace, pero dentro de lo que es comunicación y socialización se refiere, son personas muy nefastas, son personas que en lugar
de que el trabajo se desarrolle de la mejor manera son personas conflictivas, son personas que todo el tiempo se están quejando, están hablando mal de la empresa, meten en chismes a los compañeros, y ese tipo de personas pues no siempre le van a convenir a lo que es la compañía, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hay que tener el tacto para poderles decir gracias por haber colaborado con nosotros, ¿no? Entonces, dentro de lo que vienen siendo las políticas sobre la situación del personal, aquí debemos de colaborar con lo que viene siendo el Departamento de Gestión de Calidad para poder ir evaluando a cada uno de los empleados y poder determinar, ¿no? En algún momento si ya es necesario darle las gracias a algunas personas y poder contratar a alguien que lo reemplace, ¿no? En ocasiones llega a pasar que para cuando ya te llaman, ¿no? Para darte las gracias, para decirte, sabes que ya no vengas mañana, ya tienen a la otra persona, ya está contratada, ya nada más están esperando a que tú tomes tus cosas y al día siguiente se presente, ¿no? El nuevo, ¿no? A veces estás trabajando y cuando te dicen, ¿sabes qué? Ya no va a venir mañana fulanito, pero vamos a presentarte, ¿no? Tu nuevo jefe, a tu nuevo compañero, de verdad que a veces hasta te saca de onda, pero esto es porque ya había, ¿no? Un foquito rojo que se detectó de forma previa y desde ese momento se comienza a trabajar en ello para que no después esto se vuelva un problema, ¿no? Entonces, bien, nosotros dentro de lo que es recursos humanos y comunicación organizacional, se debe de ir planeando, se debe uno de ir organizando para poder nosotros reclutar personal, ¿de acuerdo? Pero no es solo planearlo, no es solo perfilarlo, sino que para poder hacerlo, ¿sí? Ahora sí vamos a lo que nos toca el día de hoy, ¿no? Debemos nosotros hacer algo que se le llama investigación de mercado para reclutamiento, ¿no? Yo sé que ustedes llevaron la materia de mercadotecnia en algún momentum dentro de lo que fue su carrera, ¿sí? Y dentro de lo que es mercadotecnia, pues se ve lo que es investigación de mercados, ¿no? Si no han llevado la materia, no se preocupen, ahorita van a introducirse en el tema. Y si ya la llevaron, ya tienen una idea de cómo, ¿no? Se hace la investigación de mercados. Realmente no se le debería de llamar investigación de mercados, pero bueno, el procedimiento es prácticamente el mismo, entonces así es como le llaman, ¿no? Investigación comercial para reclutamiento o investigación de mercados para reclutamiento, ¿no? Este tipo de investigación se hace de forma externa y de forma interna. Esto con el propósito de poder determinar exactamente los perfiles y las necesidades a cubrir de la empresa para lo que viene siendo la contratación de personal, ¿no? Dentro de lo que es el análisis externo, nosotros vamos a hacer investigación con respecto a el comportamiento, ¿no? De determinado tipo de personas. Es decir, nosotros ya establecimos un perfil, ¿no? Para nuestras vacantes, ¿sí? En este aspecto, ¿no? A lo mejor determinamos un rango de edad, ¿no? Por ejemplo, de 20 a 40 años. Y hasta eso se me hace como un perfil muy grande, ¿no? Pero determinamos un rango de edad, hombre o mujer o género indistinto, ¿no? Nosotros ya hicimos un perfil. Bajo ese perfil nosotros vamos a hacer un análisis en cuanto a comportamiento del prospecto se refiere. Esto con el siguiente propósito. Definitivamente, no todas las personas o no todas las generaciones actúan y piensan de la misma manera. Entonces, desafortunadamente, cuando tú vas a contratar gente, ¿no? Es decir, vas a sacar un anuncio al entorno externo para poder reclutar personas, sí te puede llegar gente, ¿no? Como las nuevas generaciones que el primer día de trabajo le alzó la voz el jefe y al día siguiente ya no se presenta.
Y como esos ejemplos hay muchísimos, ¿no? O sea, hay chicos que llegan con la ideología de, es que, o sea, pero me vas a dar 2 horas de comida, o sea, incluso hay chistes, ¿no? Con respecto a esto, porque hay ahorita muchas generaciones en donde llegan a un empleo, pero piensan que en este empleo se les van a cumplir caprichos, se les va a estar apapachando como se les apapachó en casa y en determinado momento se les estuvo apapachando en la escuela por la exigencia de los padres. Llegan al trabajo y se dan cuenta que el ambiente laboral es completamente diferente. Sí, entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta el tipo de actitudes que tienen, el tipo de deseos, gustos, preferencias, y ahí tú puedes determinar si el perfil que estabas determinando realmente es el que te conviene o no, ¿no? Y también hacemos un análisis en cuanto a lo que está haciendo la competencia, qué tipo de perfiles está buscando, analizamos cómo es su proceso de reclutamiento, ¿no? En ocasiones el análisis de lo que hace la competencia va a ser un poquito complicado si nosotros no tenemos contacto con alguien que ya estuvo ahí. Entonces, en ocasiones, y por eso les digo que recurre a uno a los procesos de marketing, ¿no? Los procesos de mercadotecnia, en el aspecto de que para saber cómo es su proceso de reclutamiento, agarras a uno de tus empleados y lo mandas, ¿no? Le dices, vas a ir a pedir el trabajo allá para que hagamos nosotros una investigación más de cerquita para saber qué están haciendo ellos, ¿no? A esto, dentro de lo que es mercadotecnia, se le conoce como mystery shopper, ¿no? En este caso, es un reclutador, no un comprador misterioso. Es un reclutador misterioso que lo que hace, ¿no? Es actuar, ¿no? Lo que hace es ir de espía a la otra empresa, ¿no? Postulándose para el puesto con el propósito de analizar cómo es su proceso de reclutamiento, qué es lo que buscan, cómo te tratan, el tipo de preguntas que te hacen, para que tú veas, ¿sí? La posibilidad ya sea de imitar, ¿no? De hacer más o menos lo mismo que ellos hacen, o mejorar tu proceso de reclutamiento en determinado momento, porque ellos, por ejemplo, vamos, piden demasiados papeles, son poco flexibles, su trato es grosero, dices, yo voy a mejorar mi proceso de reclutamiento para que las personas digan, ya fui a las 2 empresas, pero aquí me conviene más, o lo que me ofrecen se ve más atractivo, ¿no? O el ambiente laboral se ve más agradable. Entonces, en ese aspecto podemos nosotros hacer la investigación de la competencia de esa manera, ¿no? Como les decía, segmentamos bien lo que se le conoce como el mercado de recursos humanos, ¿sí? Analizando el comportamiento, ¿no? De lo que viene siendo, pues, nuestro perfil, nuestro probable consumidor laboral, ¿no? De igual manera, como parte de esta segmentación, tendremos que analizar también aspectos como la situación económico-financiera de lo que viene siendo la sociedad en general, de la localidad, ¿no? El municipio, la localidad o la ciudad en donde esté interactuando nuestra empresa, porque en muchas ocasiones, si hay una crisis, sabemos que la gente va a estar muy necesitada de trabajo y que habrá personas que estén dispuestas a cubrirte el puesto, aunque a lo mejor dentro de su perfil había algo que no habías contemplado, ¿no? A mí me tocó saber de una mujer que era trailera, ¿no? Y aquí se rompía con el aspecto que les había mencionado al principio, ¿no? O sea, ella no cubría con el perfil, el tipo de actitudes para poder llevar ese puesto. Imagínense el ambiente de traileros, ¿no? De gente que se encarga, ¿no? Es parte de la logística de distribución y es la que lleva el camión
como les decía, el ambiente de ellos es muy machista hasta cierto punto, misógino, ¿no? Muy vulgar, pero esta señora dijo, yo aprendí a manejar un tráiler, yo sé de esto, yo sé de aquello, no puede negar que el perfil lo tengo, solamente que pues soy mujer, pero pues debido a la necesidad que tenía la empresa y la necesidad que tenía la señora, le dijeron, está bien, va a estar usted 3 meses a prueba. Dijo, sí. Y la señora era muy buena manejando tráiler. O sea, manejar un tráiler no es cualquier enchilada, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene que estacionar o tiene que entrar a la zona de carga. No cualquiera lo hace, ¿no? Y la señora era muy buena, muy puntual, muy organizada, ¿no? Con el tiempo esta señora fue promovida y ya después era la señora que llevaba toda la logística, ¿no? De los traileros, ¿no? Pero la señora inició de esta manera, ¿no? Entonces, debemos hacer este tipo de análisis porque vamos a comenzar a darnos cuenta que a lo mejor hay gente que tiene el conocimiento, la experiencia, pero a lo mejor algo dentro de su perfil no coincide con lo que buscamos, pero va a poder hacer el trabajo. Y si nosotros sabemos que hay una crisis económico-financiera, debemos también ser empáticos en ese tipo de aspectos, ¿no? Debemos ser como empáticos como empresa, como organización, con lo que viene siendo la sociedad y comenzamos nosotros a lo mejor a romper algunas políticas, algunos parámetros para poder decidir en determinado momento si contratamos ese tipo de personas o no. Debemos de localizar, ¿no? Los puntos clave para poder nosotros publicar, ¿no? Para poder nosotros hacer o crear el anuncio de que nosotros personal. Eso también es bastante importante. A mí me ha tocado ver que de repente pegan las vacantes en postes y luego son de trabajos que dicen, no, pero, o sea, nada que ver, ¿no? Con la zona, nada que ver con lo que estás buscando, ¿no? O sea, la gente dice, busco personal y abarca toda la ciudad. No siempre esto es viable, ¿no? Como si nosotros estuviéramos vendiendo un producto, también nosotros debemos estar conscientes que para determinado tipo de trabajo o determinado tipo de nivel o puesto, y también dependiendo del perfil que estemos buscando, no todos los lugares van a ser viables para colocar un anuncio de trabajo, ¿no? A mí me encanta cuando llegas a una entrevista y te preguntan, bueno, ¿y dónde viste el anuncio, no? Para ir viendo qué medios son efectivos. Y yo siempre les contesto, no es dónde vi el anuncio, sino que debes de estar consciente que no todas las personas van a buscar trabajo en el mismo lugar. Ejemplo, hay gente que todavía compra el periódico para buscar un trabajo, cuando actualmente hay que estar consciente que el periódico está muriendo, este medio de comunicación está próximo a desaparecer y que realmente muchas empresas ya no les es costeable pagar un anuncio en el periódico porque la gente no lee el periódico, ¿sí? Cada cuando compras un periódico, cuando tienes que envolver algo, cuando quieres hacer papel maché, pero cuánta gente ya realmente lo lee. Por eso cada vez es más delgadito y están haciendo el formato más corto. ¿Por qué? Porque ya no se está produciendo periódico, ¿no? Se prevé que dentro de unos años ya ni siquiera se siga publicando. Entonces, imagínense, ¿de qué caso tendría decir? Vamos a sacar un anuncio de trabajo, ¿no? De que requerimos personal en el periódico. ¿Quién lo va a ver? A no ser que tú estés buscando una persona mayor de 50 años que todavía tiene la costumbre de comprar su periódico. De lo contrario, no tendría ningún caso. ¿Cuántas personas, por ejemplo, entran a páginas de reclutamiento de Internet? Las más jóvenes, ¿sí o no? Otros buscarán trabajo en las redes sociales, que hay grupos y hay un montón de páginas para reclutamiento, ¿no?
Otras personas acudirán a agencias, ¿sí?, de reclutamiento o agencias de gestión laboral. Son empresas externas que nos ayudan, ¿no?, a sacar lo que vienen siendo los anuncios laborales y ellos te ayudan a la gestión de contratación. Es decir, hacen la labor de recursos humanos, ¿no? Es el primer contacto que se tiene y ya después te mandan a la empresa, ¿no? Este tipo de subcontratación, este tipo de outsourcings que se encargan del reclutamiento de personal, para algunas empresas es como un primer filtro y les ayuda a que la gente más adecuada llegue a la empresa, ¿no? Ya depende de la propia empresa si se queda con el prospecto o no. En algunos casos, dentro de estas mismas agencias, tú llegas, les dejas tus papeles y ellos te buscan trabajo. Claro, para todo le ganan, ¿no? Si tú como empresa los contratas, les tienes que estar pagando mes con mes, por ejemplo. Y si tú llegas y les dejas tus papeles porque estás buscando trabajo, te dejan en claro que un porcentaje de tu primer sueldo, de tus primeros meses de sueldo, se los tienes que otorgar como ganancia, ¿no? De que ellos te consiguieron el trabajo, ¿no? Ahí pues nadie pierde. Debemos de saber cuáles son nuestras fuentes de reclutamiento, ¿no? Como les decía, una vez que nosotros ubicamos las vías más adecuadas, comenzamos lo que es la elección de estas fuentes de reclutamiento, ¿sí? Y debemos de tomar en cuenta que estas fuentes de reclutamiento, pues el propósito que deben de cumplir es elevar el rendimiento de la empresa, disminuir el tiempo, ¿no?, para lo que viene siendo la búsqueda, ¿no?, y contratación de nuevo personal, y también que estas fuentes, entre menos inversión tengamos mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, la contratación de este tipo de empresas que les mencionaba, sabemos que implica un gasto, pero si nosotros pudiéramos ahorrárnoslo o reducir costos en ese aspecto, mucho mejor, ¿no? Y sobre todo que también dentro del proceso de reclutamiento va a haber gastos, entonces entre menos gastos tengamos para poder contratar a una persona va a ser mucho mejor, ¿no? Dentro de lo que vienen siendo las fuentes de reclutamiento encontramos pues colaboradores que se encuentran dentro de la misma empresa, es decir, puede ser alguien que esté dentro de lo que es recursos humanos, pero se encarga de lo que viene siendo o es el contacto, ¿no?, con el que tenemos comunicación externa, es nuestro vocero, por decirlo así, y es la persona que se va a encargar de buscar en nuestro ambiente externo al personal más adecuado, ¿no? Podemos tener archivos de postulantes, es decir, hay empresas que a lo mejor en alguna ocasión, ¿no?, que fuiste a una entrevista, archivó, guardó tu currículum, tus papeles en un expediente. Esto con el propósito de que cuando se abre una vacante, recurren a analizar estos currículums, estos perfiles, y ya no sacan convocatoria externa para contratar a alguien, sino que te buscan. Aquí es arriesgado porque puedes llamar y la persona te diga, ya tengo trabajo, o bien te puede decir, no, pues excelente, porque sigo desempleado, ¿no? Muchas empresas no lo hacen, pero sí hay algunas que tienen archivados, ¿no? Perfiles, determinadas personas para, porque vamos, hubo algo, ¿no? Algo que le pareció atractivo al jefe de recursos humanos, ¿no? Le pareció atractivo a la empresa y por eso archivan en este expediente, ¿no? Su currículum, sus papeles, para contactarlo posteriormente para ver si le interesa lo que viene siendo la vacante, ¿no? Es arriesgado, pero vamos, más que un tiro de suerte, es como una posibilidad, ¿no? Podemos tener nosotros algún tipo de convenio con escuelas, instituciones superiores o bien universidades
para que sus egresados, ¿no?, estén ingresando a nuestra empresa bajo las necesidades, bajo los perfiles que nosotros vayamos requiriendo. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen convenio, ¿no? Más bien muchas universidades que tienen convenio, por ejemplo, con Volkswagen, ¿no? Y esto es para que, dependiendo, ¿no?, del tipo de perfil de la profesión que busca Volkswagen, pues tienen prácticamente paso directo con la planta para capacitarlos y contratarlos, ¿no? Así hay muchísimas empresas, ¿no? Haces convenio con este tipo de instituciones para que sus egresados, ¿no?, tengan la seguridad de que al salir van a tener trabajo y tú también estás garantizando que va a llegarte gente y no vas a tenerla que estar buscando. Sin embargo, también hacer este tipo de convenios es un tiro de suerte, porque habrá generaciones muy buenas, muy bien preparadas, y otras que definitivamente no. Ahí no tiene mucho que ver a veces la institución educativa. Tiene que ver la generación como tal. Es como les decía, a mí me ha tocado ver profesionistas egresados de la Ibero que en determinado momento muy buenos, ¿no? Para ser jefes, para ser empleados, muy buenos, gente con muy buenas ideas, con iniciativas, siempre con una visión empresarial increíble. Pero también me ha tocado generaciones en donde le dices, a ver, espérate un momento, o sea, ¿qué viste en la escuela? O sea, no es posible que no sepas hacer algunas cosas cuando son como básicas, ¿no? Me ha tocado mucho chico que llega, se cruza de brazos y espera a que le expliques tú qué tiene que hacer, ¿sí? Y si tú no le dices qué hacer, se cruzan de brazos, se ponen a ver el teléfono y no hacen nada. Y me ha tocado de Ibero, de VM, de VP, ¿sí?, incluso de BUAP, chicos con ese tipo de actitud, ¿no? Que le preguntas, a ver, necesito que me hagas esto, algo muy básico, y te dicen, no sé hacerlo. Y entonces, ¿cómo pasaste estas materias en la carrera? ¿Qué estuviste haciendo? Siempre la culpa la tenemos nosotros los docentes, siempre, ¿no? El maestro no vimos nada con él, era puro relajo, nos pasaba a todos. Sí llega a darse esos casos, pero en muchos otros, cuando te dicen el nombre de determinado maestro, dices, no, es el chico, ¿no? Y me ha tocado muchos, no se imaginan, ¿no? Yo al menos, yo beco a algunos estudiantes, ¿no? Les doy oportunidades, pero hay veces que les digo, ¿sabes qué? Ya no vengas mañana. ¿Por qué? Porque sabes que nada más te estás sentado. Cuando yo volteo estás agarrando el teléfono. No me sirves. Ya no vengas mañana. ¿Sí? Porque no tienen iniciativa, ¿no? Y dices, pero eso no pasaba antes. Es porque no siempre es la universidad el problema, ¿no? Es la persona. Yo siempre he dicho, un título universitario no te va a garantizar un buen trabajo ni una buena paga. Y mucho menos ese título universitario que si viene de alguna universidad, ay, qué pena es patito, ay, no, si es de una institución reconocida. Es que tampoco determina o no es garantía de que esa persona vaya a trabajarte bien. Eso es una, pero gran mentira. Es la persona, ¿sí? El que es bueno en cualquier institución destaca. El que es bueno en lo que hace, el que es inteligente, el que es vivaracho, el que es una persona con iniciativa, ¿no? Es sagaz, es el individuo, ¿sí? Entonces, aquí no es el título, no es la institución, es la persona. Y como les decía, el tener este tipo de convenios, pues lo único que hace es que tú le garantizas a los chicos de las instituciones que al salir tienen oportunidad laboral y tú lo único que garantizas es que vas a tener ahora sí que material fresco para lo que es el asador, ¿no? Pero
no es garantía de que si hacemos convenio con alguna institución reconocida, vamos a tener personal bien capacitado. No, eso no es garantía, ¿no? Tenemos también otra fuente de lo que vienen siendo fuentes de reclutamiento, las recomendaciones, ¿no? Las benditas recomendaciones. Ahí es en donde viene lo que les comentaba. ¿Por qué algunas empresas se podría decir que sacan vacantes engañosas? ¿Sí? Porque ya tienen a la persona que van a contratar, nada más que para no hacerlo evidente, pues tienen que cubrir un número de entrevistas o justificar un número de entrevistas de trabajo para poder decir, esta persona fue el mejor candidato. Aquí son ese tipo de vacantes engañosas son como las que les decía. Quiero egresados de determinada carrera con este tipo de perfil, pero que además tengan los 20 años de experiencia. Dices, desde que era yo bebé tenía que estar trabajando, ¿cómo, no? Lo hacen con este propósito, para que ninguna persona cumpla al 100% con lo que se requiere, ¿sí? Parezca a lo mejor hasta que están pidiendo mucho, para que sea poca la gente que llegue a solicitar la vacante, pero porque tú ya tienes una recomendación previa, ¿sí? Y para que tú puedas contratar a la recomendación, haces este tipo de vacante engañosa. Llega a pasar que llega alguien mejor que la recomendación. Y ahí tienes que decidir con quién quedas mal, ¿no? Aquí es algo complicado, porque si la recomendación viene de tus jefes, del dueño de la compañía, ni modo, tienes que aceptarlo, ¿no? Así pasan algunas. En otro tipo de empresas, a veces te dicen, híjole, pues me va a dar mucha pena, ¿no? Con el diputado, pero hay una persona que me va a hacer más efectiva. Entonces, su hijo, su sobrino, será muy bueno, necesita trabajo, pero ¿qué voy a poner en riesgo? ¿Mi empresa o mi reputación, no? Ahí es algo complicado a veces decidir. Podemos nosotros hacer uso de lo que vienen siendo estas empresas de colocación de personal, estos outsourcing, en donde son como el primer filtro para que te lleguen los colaboradores, ¿sí? El mercado laboral en general, como les decía, una vez que nosotros localizamos en los lugares más adecuados para hacer nuestra publicación de la vacante, pues nosotros recurrimos de forma general a lo que viene siendo lanzamos a lo que es toda la población la vacante y las personas más adecuadas serán las que se acercarán. Existen otro tipo de empresas, ¿sí? Y esto ya es, bueno, ya se hace de forma digital. Hay unas plataformas parecidas a Olx, hay otro que se llama, ¿qué? Bueno, hay varias plataformas para buscar trabajo, pero hay algunas plataformas que funcionan de la siguiente manera, ¿no? Y la idea surgió a partir de lo que hacen, por ejemplo, Facebook, Google, de la segmentación de audiencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes se han preguntado por qué ven la publicidad que ven en sus redes sociales. La ven porque trabaja lo que viene siendo Google y estos medios a través de un algoritmo. ¿Sí? Este algoritmo lo que hace es que dependiendo de lo que tú buscas, ya sea en YouTube, en Google, en las propias búsquedas de lo que es Face, ¿no? Sobre todo de Marketplace, ¿sí? El tipo de grupos a los que te unes en las redes, ¿sí? A lo que le das like. Lo que hacen este tipo de plataformas es que dependiendo de esto, te generan un perfil. Y dependiendo de este perfil, es el tipo de publicidad que te comienza a ti a aparecer en los pop-ups, ¿no? En estos espacios publicitarios de todas las páginas a las que entras o de las redes sociales que sueles visitar.
Es decir, que la publicidad que ven unos no la ven otros, ¿no? Ahí sí, como los chicos entran a páginas 3X, les va a aparecer publicidad de esto, ¿no? Con una vez que te metiste a lo mejor a ver fajas, de ahí para adelante te sale publicidad de fajas en donde quiera, ¿no? Entonces, así funciona esto. Hay empresas que hacen este tipo de función, ¿no? Bajo algoritmos de este estilo, ¿sí? Sacan perfiles de internet, de redes sociales, perfiles de lo que la gente busca en Google. Entonces, bajo este tipo de tendencias, ¿sí? Ellos sacan el anuncio de tu vacante, pero no le aparece a todo mundo, sino a determinados perfiles, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias es como comienza a llegar, digamos, la vacante a las personas más adecuadas en línea, ¿no? Entonces, vamos, de las nuevas opciones que podemos encontrar para nosotros jalar gente del entorno externo para lo que es nuestra empresa. Obviamente, primero tenemos que analizar lo que está pasando económica, política y socialmente para que yo pueda ir segmentando lo que vienen siendo mis prospectos, o lo que le vamos a llamar como mercado de recursos humanos. Puedo detectar que está haciendo la competencia, porque a lo mejor es quien me está jalando, hasta se está llevando el personal y conmigo nunca llegan, ¿sí? Y poder ir determinando los lugares, ¿no? Los espacios más adecuados para publicar mis vacantes, o bien también determinar qué tipo de fuente de reclutamiento será la más viable para que llegue el personal adecuado, ¿no? Tenemos también lo que se le conoce como la investigación interna para el reclutamiento. En este aspecto nosotros vamos a hacer el análisis dentro de la empresa, ¿no? Igual necesito saber la situación económica, legal y social de mi empresa. Necesito saber, en este caso, cómo nos encontramos, porque hay empresas que requieren personal, requieren cubrir determinadas vacantes, pero no tenemos el dinero suficiente para pagar más sueldos. A veces pasa esto en las empresas. De igual manera, ¿cómo está nuestra situación legal? ¿En qué aspecto? En que a lo mejor yo como empresa estoy creciendo, me estoy expandiendo, pero al momento que yo me expando, necesito cubrir determinadas necesidades con mi personal. Por ejemplo, hay muchas empresas que no pagan, no le dan seguridad social a sus trabajadores, no le están dando servicio médico. Entonces, para yo deslindarme como empresa de algunas responsabilidades, le tengo que establecer en su contrato de que renuncia a este tipo de beneficios, ¿sí? A un seguro contra accidentes, por ejemplo, también. Entonces, pero hay otro tipo de empresas en las que no podemos hacer esto porque entonces se buscan un problema legal también ellas, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que hacer este tipo de análisis. El análisis social, ¿cómo es mi ambiente laboral? ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de la empresa? Sus fortalezas, debilidades de la propia empresa, la comunicación interna, ¿de acuerdo? Necesito hacer este análisis para que también yo vaya determinando si puedo lanzar la vacante dentro de mi mismo ambiente interno de la empresa, ¿no? Para que nosotros podamos hacer nuestra planeación de personal. En este caso, ya no es un plan de reclutamiento, sino es un plan de personal, ¿sí? En este caso tenemos 4 modelos diferentes, ¿no? Y lo tenemos que ir determinando también dependiendo de las necesidades del área de trabajo, ¿no? De lo que vendría siendo el departamento, ¿sí? Tenemos que irlo definiendo también en cuanto a las necesidades de la empresa, las necesidades del propio personal, ¿sí? Y también dependiendo de
las políticas de promoción que nosotros hayamos establecido. Entonces, en base a esto, yo voy a elegir el modelo de planeación de personal más adecuado para lo que viene siendo una empresa, ¿no? El primero se le conoce como el modelo basado en la demanda estimada de producto o servicio. Aquí, como les mencioné hace un momento, ¿no? Va a haber ocasiones, ¿no? O dependiendo del tipo de empresa, que dependiendo de la temporada del año o de la demanda que comienza a tener el producto o servicio, nosotros nos veremos en la necesidad de contratar personal temporal. ¿Por qué temporal? Porque terminada la temporada, ¿no? La demanda momentánea, la productividad, la producción va a tender a disminuir. Entonces, cuando llegue este momento, la empresa ya no va a poder cubrir el flujo económico, no va a poder cubrir con los sueldos de esas personas. Entonces, sí se les deja en claro que son trabajos temporales y sobre todo para poder cubrir, ¿no?, la producción y la demanda de esa temporada, ¿no? Pensemos ahorita en diciembre, ¿cuántas empresas no desde agosto contrataron personal que va a cubrir de agosto a enero determinada producción para poder satisfacer la demanda que hay ahorita en la temporada de las fiestas decembrinas? No pensemos en fábricas de juguetes, Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola es el refresco número 1 de nuestro país, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, la demanda de este producto en la temporada decembrina aumenta como no se imaginan. Es más, traten de pensar una Navidad sin Coca-Cola. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hasta el personaje de Santa Claus con el que nosotros convivimos y hacemos decoraciones es un personaje que fue prácticamente creado por esa empresa en la década de los 40 y que se volvió del dominio público. Entonces, hoy por hoy, este personaje vestido de rojo con blanco y cinturón negro, pues utiliza los colores institucionales de la empresa, es un personaje que ahora dibujan hasta los niños. Trata de pensar una Navidad sin Coca. Está cañón. Piensen si en sus cenas de Navidades llega a faltar una Coca. Está cañón, ¿sí o no? Entonces, en esa época, ¿no? Coca-Cola se prepara más o menos desde agosto para comenzar a generar el stock del producto, porque llegando diciembre, empezando lo que vienen siendo las reuniones empresariales de fin de año, la venta del producto aumenta muchísimo. Entonces, contratan personal que está de más o menos agosto a enero para poder sacar la producción de esa temporada. Entonces, dependiendo de la demanda que se estima del producto o del servicio, nosotros determinaremos si vamos a contratar personal solamente para ese tipo de temporada que crece la demanda, o bien vamos a comenzar a requerir personal porque la empresa está creciendo, la productividad, la producción está aumentando y por ende nosotros necesitaremos más personal. También hay que ser conscientes que cuando crece la demanda de un producto o servicio, también vamos a estar dándonos cuenta que o vamos a requerir comprar más tecnología, más maquinaria, o el desgaste de la misma tendrá que, se va a caer en la tendencia de aumentar, ¿no? O sea, el desgaste de una máquina va a requerir más mantenimiento. A veces el personal o las vacantes que nosotros buscamos no son para llevar la producción, sino para estar dando mantenimiento en esos momentos, porque el desgaste de la herramienta, de la maquinaria, tendrá que ser más frecuente, tendrá un impacto diferente en ese momento, ¿no? Bien, el otro modelo se le conoce como el modelo basado en segmentos de puestos. En este aspecto,
nosotros ya tenemos una estructura, una organización de lo que viene siendo nuestra empresa, ¿de acuerdo? Pero habrá ocasiones en las que nosotros de repente, ¿sí? Determinado puesto le aumenta el trabajo, le aumentan las responsabilidades y se tendrá que requerir subsegmentar lo que viene siendo ese departamento o ese puesto, ¿no? Es decir, hay un gerente, pero el gerente no puede con todo, contratas a un subgerente. El subgerente tampoco puede con todo y contratas a alguien que se le conoce como jefe de piso, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú vas subsegmentando, ¿no? O vas segmentando los puestos y bajo esta circunstancia estás generando nuevos niveles operativos, estás generando nuevas vacantes también, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias se tienen que ir haciendo de forma estratégica para poder nosotros pues ir proyectando de la mejor manera estos nuevos subniveles, estas nuevas funciones, ¿de acuerdo? Y también ir tomando en cuenta que cada subsegmento va a tener que cumplir con un perfil determinado, ¿sí? Este perfil determinado debe de estar también consciente de que a pesar de realizar quizás las mismas funciones, todos, gerente, subgerente, jefe de piso, por ejemplo, van a estar cubriendo las mismas funciones y satisfaciendo las mismas necesidades, ¿sí? No todos tienen las mismas aptitudes y las mismas actitudes. Entonces, por eso mismo, no todos, por ejemplo, tenderán a ganar lo mismo o tendrán que verse de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese aspecto debemos ir determinando el nivel, ¿no? Las responsabilidades y los beneficios también que tiene cada nivel, ¿no? Bien, el modelo basado en el flujo de personal. Aquí en este aspecto tenemos que estar conscientes también, como desde un principio, ¿no? Nosotros determinamos cómo van a ser las funciones o las actividades dentro de la misma empresa y debemos de saber cómo es el flujo, en este caso, de la comunicación dentro de la misma empresa. Entonces, debemos estar conscientes que tenemos un flujo interno y un flujo externo de la empresa, ¿no? Es decir, un flujo de comunicación hacia adentro y hacia afuera. Y también debemos estar conscientes de que dependiendo de cómo yo estructure mi empresa, pues el flujo puede ser ascendente, puede ser descendente, puede ser lineal. Entonces, basado en este tipo de circunstancias, este tipo de estructuras, debo yo también ir determinando si mis colaboradores pueden ir escalando o pueden ir subiendo de nivel en la empresa. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo que basar el modelo, ¿no?, de flujo de personal en lo que viene siendo las promociones, ¿no? Por ejemplo, hay empresas en donde es como si fuera un videojuego, ¿no? ¿Por qué lo comparo con un videojuego? Porque así funciona. Hay empresas en donde tú entras y le llaman, en algunos niveles, en otras le llaman categorías. Tú entras a la empresa a trabajar dependiendo de tu experiencia, tus conocimientos previos, tus competencias, entras a determinado nivel, ¿no? O determinada categoría, ¿no? Me ha tocado ver empresas en donde tienen desde la categoría 0, ¿no? Hasta la categoría 3 es con la que te contratan. De ahí, dependiendo de cómo te desempeñes, cómo te vas desarrollando dentro de la misma empresa, te van subiendo de nivel o te van subiendo de categoría. En este caso, vas cambiando de departamentos, ¿sí? Hay personas que llegan, ¿no? Si son capaces, llegan a tomar los niveles más altos. Pero, ¿qué pasa? Que cuando, digamos, dentro de estas empresas
a los recién reclutados les llaman entradas, ¿sí? Pero llega un momento en que este empleado, ¿sí?, no va a poder escalar más, no lo vas a poder volver dueño de la compañía, ni tampoco lo vas a volver socio. En algunas empresas sí los vuelven socios, ¿sí? En otras definitivamente, ¿no? Entonces llega un momento en que con la empresa evalúa cuánto tiempo llevas en la compañía, qué tantos beneficios le has traído, y te dicen, tu tiempo aquí ya terminó, ¿no? Si ya a lo mejor llevas 20 años en la compañía, ya creciste hasta el nivel más alto, te dicen, hasta aquí llegaste. Y dependiendo también de los beneficios que le trajiste a la empresa, es como te liquidan. Pero ya no te dejan estar más tiempo, porque para darle oportunidad a los que siguen de poder escalar, de poder llegar hasta el nivel en donde tú estabas, ¿no? Son raras las empresas que manejan este tipo de posibilidad. La empresa Volkswagen, para algunos puestos administrativos, lleva, ¿no?, este tipo de flujo de personal, ¿de acuerdo? Pero sí, llegando a un determinado momento, te dicen que ya no vas a poder escalar más, ya le diste a la empresa lo mejor de ti, lo que le habías dado, y después de determinado tiempo te vas. Ahí, por ejemplo, en este tipo de escalamiento, no requieres, por ejemplo, tampoco de un título. Te van motivando a que estudies, porque obviamente el estudio te puede llegar a garantizar que puedas aspirar al siguiente nivel, a la siguiente categoría. Pero en muchas ocasiones, mientras tú ya conozcas los procesos de la empresa, ya tengas la experiencia suficiente de cómo se hace el trabajo, con eso ya puedes escalar al siguiente nivel. Si ya llevas determinado tiempo en la empresa también. Cada categoría, cada nivel obviamente tiene un sueldo, un aumento, ¿no?, en este aspecto. Hay colaboradores que de repente te dicen, yo soy categoría 5, yo ya soy categoría 8, ¿no? Porque ya los fueron escalando, les fueron dando, digamos, como una especie de categorización, una especie de, no sé cómo llamarlo, clasificación dentro de la misma empresa, ¿no? Y ese tipo de colaboradores tienen algunos beneficios que otros todavía no tienen. Este tipo también de subir de niveles, no por fuerza es pensar que te van a cambiar de puesto, pero sí vas aumentando a lo mejor de algunos privilegios, ¿sí? Y de algún tipo de promociones nada más, ¿no? Nosotros podemos definir dentro de este modelo la temporalidad para poder subir de nivel. Podemos también nosotros determinar si tienen que presentar algún tipo de capacitación, tienen que pasar algún tipo de examen, si se les hace una evaluación para medir rendimiento, si tiene que cubrir con determinadas políticas, determinados aspectos para poder subir de nivel o de categorización, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nuestro modelo de flujo de trabajo nos hace ver que no siempre vas a requerir contratar personal nuevo, sino que en otras ocasiones, dentro de tu misma gente, puedes ir encontrando quien cubra, ¿no?, determinados puestos, ¿sale? Bien, y tenemos el modelo de planeación integrada. En este caso, también se le conoce como el modelo personalizado. El modelo de planeación integrada, pues es prácticamente una combinación de los anteriores con el propósito de hacerlo más amplio y un poquito más incluyente, ¿no? En este caso, pues se sugiere medir el volumen, ¿no?, de empleados o el volumen de producción que nosotros buscamos cubrir, ¿sí? Vemos si de repente la empresa va a formar parte de alguna innovación, si va a formar parte de alguna
renovación también, ¿no? Sí se está adaptando a nuevos aspectos tecnológicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto vamos a requerir de personal más capacitado o de personal nuevo, ¿sí? Analiza uno la oferta, la demanda de producto o servicio, ¿sí? Si vamos nosotros a generar algún tipo de programa para promociones, para subir de categorías, ¿no? Entonces, aquí nosotros en lo que es el modelo de planeación integrada, incluimos de todo un poco para generar quizás un modelo, ¿no? Un modelo de planeación de personal único en la empresa, por ejemplo. Nosotros podemos generar una propuesta de lo que viene siendo el reclutamiento interno, ¿no? Una propuesta única dentro de la misma empresa, en donde le das primero, ¿no? Oportunidades a tu misma gente y puedes posteriormente ya darle oportunidades a la gente de fuera. Aquí hay algo bien importante, que independientemente del rubro de la empresa, independientemente de sus funciones y el tipo de clientes que tenga, hay que estar consciente que tu cliente número uno son tus colaboradores, es la gente con la que estás trabajando o la gente que trabaja para ti. Esos son tus clientes número uno. El cliente interno. El cliente interno tiene necesidades. El cliente interno también necesita satisfacerse, tiene que estar contento con lo que hace y tiene que estar contento con la empresa para evitar que después caiga en que esté desprestigiándola, en que esté también haciéndole algún tipo de tranza y demás, ¿no? Entonces, debemos estar conscientes que debemos buscar la manera también de fidelizar a estos clientes, de que se pongan la camiseta. ¿Qué mejor manera de buscar que es mi misma gente crezca dentro de la empresa, darles oportunidades primero a ellos y posteriormente buscar darle oportunidad a la gente de fuera? Sobre todo con esto, ¿qué intereses tengo yo como empresa? ¿Qué objetivos tengo? Como todo plan, yo tengo que determinar primero si tengo un problema, posteriormente generarle una hipótesis y a partir de esa hipótesis generar unos objetivos, ¿no? Dentro de ese mismo plan. ¿Para qué? Para que yo pueda cubrir esos objetivos, ¿sí? Que vayan también de la mano con los objetivos institucionales, que son misión, visión y sus valores, ¿no? Y sobre todo también hay que pensar que si yo hago mi análisis externo y las nuevas generaciones, la gente que yo me voy a encontrar para reclutar en el ambiente externo ya no cubre con mis necesidades o con el perfil que yo requiero, sobre todo por ese tipo de razones, primero tengo que ver la manera de darle oportunidad a la gente que ya sabe hacer el trabajo aquí y posteriormente ver qué puedo conseguir fuera, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, comentario.